Vihara Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajana Ranjana Yashodanandana Brajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gora Premanandi. Vamos a leer del Néctar de la Devoción. Para explicar este verso se debe observar que conocimiento espiritual significa comprender el yo y la superalma, o superyo. El alma individual y la superalma son cualitativamente idénticas, y por lo tanto ambas se conocen como Brahman o espíritu. Pero el conocimiento acerca del Brahman es muy difícil de comprender. Hay muchos filósofos que se dedican a tratar de entender el alma, pero son incapaces de lograr ningún resultado tangible. En el Bhagavad Gita se confirma que de muchos millones de personas, solamente una puede que trate de comprender lo que es el conocimiento espiritual. Y de muchas de esas personas que están tratando de comprender, solamente una o unas pocas de ellas pueden que sepan lo que es la suprema personalidad de Dios. Así que este verso dice que el conocimiento espiritual es muy difícil de conseguir, y por ello, con el fin de hacerlo más fácilmente asequible, el mismo Señor Supremo viene en su forma original de Sri Krishna y da su enseñanza directamente a un asociado como Arjuna, solo para que las personas en general puedan aprovechar ese conocimiento espiritual. Este verso también explica que liberación significa haber renunciado por completo a todas las comodidades materiales de la vida. Aquellos que son impersonalistas se satisfacen con simplemente estar liberados de las circunstancias materiales, pero aquellos que son devotos pueden renunciar automáticamente a la vida material y también gozar de la dicha trascendental de oír y cantar acerca de las maravillosas actividades del Señor Krishna. Néctar de la Devoción, Kinja. Ahora vamos a leer del Srimad Bhagavatam, segundo canto, capítulo 10, texto 27. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Utsitsrikshordatu malam Utsitsrikshordatu Niravidyata Vaigudam Tata Payus Tata Tato Mitra Tapayustato Mitra. Utsarga Ubhayashrayaha Utsarga Vayasyayaha. Utsisrikshodatu malam Utsitsrikshordatu malam. Niravidyata Vaigudam Niravidyata Vaigudam. Tata Payustato Mitra Tapayustato Mitra. Utsarga Ubhayashrayaha Sarga Vayasyayaha. Utsisrikshordatu malam Niravidyata Vaigudam Tata Payustato Mitra Utsarga Ubhayashrayaha. Utsisrikshordatu malam. Utsisrikshordatu malam Niravidyata Vaigudam. Niravidyata Vaigudam Tapayustato Mitra. Tata Payustato Mitra Utsarga Vayasyayaha. Utsarga Ubhayashrayaha. Utsisriksho, deseando evacuar. Datu malam, Datu malam. desperdicio de comestibles. Desperdicio de comestibles. Niravidyata, Niravidyata. se abrió. Vai, Vai. ciertamente. Ciertamente. Gudam, Budam. el agujero de evacuación. El agujero de evacuación. Tata, Tata. luego. Luego. Payu, Payu. el órgano de los sentidos para la evacuación. El órgano de los sentidos para la evacuación. Tata, Tata. luego. Luego. Mitra, Mitra. el semidios controlador. El semidios controlador. Utsarga, Utsarga. la sustancia evacuada. La sustancia evacuada. Ubhaya, Ubhaya. ambos. Ambos. Ashraya, Ashraya. refugio. Refugio. Traducción. Después de eso, cuando él deseó evacuar el desperdicio de los comestibles, el agujero de la evacuación, el ano y el órgano de los sentidos respectivos se desarrollaron juntamente con la deidad controladora, Mitra. El órgano de los sentidos y la sustancia que se evacúa se encuentran ambos bajo refugio de la deidad controladora. Significado. Incluso en lo referente a la evacuación de excremento, el desperdicio está controlado. Así que, ¿cómo puede la entidad viviente proclamar que es independiente? Estamos totalmente bien controladitos aquí en el mundo material. Los que tienen problemas de estreñimiento deberían adorar a lo mejor a Mitra para que los ayude, ¿no? Es interesante que el órgano de evacuación del ano se considera un sentido, ¿no? Porque es un sentido de trabajo. Hay 5 sentidos de percepción, de adquirir conocimiento y 5 sentidos de trabajo. Los 5 sentidos de trabajo son los 2 brazos, las 2 piernas, el órgano reproductivo, el órgano de evacuación y la voz. Son órganos de sentidos de trabajo. Entonces la evacuación es un sentido también de trabajo. Pues, tiene que hacer un esfuerzo, tiene que hacer para que funcione bien el cuerpo, ¿no? Se mantenga saludable, ¿no? Es interesante, aquí se está hablando del Virat Purusha, ¿verdad? ¿No? Y sabemos que el Virat
Rupa es una forma imaginaria, porque el Señor no tiene una forma material, ¿no? Pero su forma siempre es espiritual y trascendental. Pero para darnos una idea de que a menos que el Señor lo desee, nada sucede. Primero Él lo desea, Él quiere ver, entonces nosotros también podemos ver. O sea, primero es Él y después nosotros. ¿Me explico? Esa es la idea, darnos a entender que su voluntad hace que todo sea posible, ¿no? Eso lo dice el Vishnu Purana, ¿no? Parasya Shaktir, Parasya Shaktir, no me acuerdo el verso. Parasya Shaktir, Swabhavika Jnana Bala Kriyacha, ¿no? Que el Señor Supremo tiene múltiples potencias y energías, y las principales son tres: Jnana, su conocimiento; Bala, su poder, su fuerza; y Kriya, su voluntad. Entonces, por su voluntad todo funciona, ¿no? Parasya Shaktir, no, no, pero hay una palabra antes. Bueno, está bien. La edad, ¿no? Uno va olvidando, hay que estar recordando los versos para todos los días repetirlo. Me acuerdo cuando era brahmachari, todos los días teníamos una tarjetita y todos los días aprendíamos un mantra, o por lo menos 2, 3 mantras al día. Y lo repetíamos durante el Sankirtan varias veces, y se nos quedaba grabado, ¿no? Es importante aprender versos también, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que Krishna no tiene necesidad de evacuar. Entonces, aquí se está hablando del Virat Purusha, que es una forma imaginaria del Señor. Pero es para darnos a entender que si Él no lo desea primero, nosotros no lo podemos hacer. Es interesante que la deidad controladora se manifestó al mismo tiempo que el Señor tuvo el deseo. ¿Me explico? Entonces, bueno, ahorita leímos que Mitra es un semidios que de la India el nombre de él se llegó a Persia y después a los romanos, pero ellos lo consideran como el semidios del sol, ¿verdad? Quizá ellos le cambiaron el nombre al semidios del sol, es posible, ¿no? Es posible, lo cambiaron a Mitra. Por ejemplo, en la tradición griega también los semidioses reciben diferentes nombres, ¿no? ¿Ya? Pero son los mismos semidioses, porque Grecia fue influenciada por la India. Cuando Maharaj Yayati mandó uno de sus hijos como gobernador a Grecia, entonces desde tiempos muy antiguos ha habido una como relación entre Grecia y la India. Bueno, de hecho, Srila Prabhupada dice que antiguamente todos esos países indoeuropeos tenían conexión con la cultura védica. Incluso Prabhupada ha dicho que cuando Parashuram, ¿no? El avatar, pues Shaktiavesha avatar de Krishna, él mató a los kshatriyas que estaban desviados de la cultura védica, ¿no? 21 generaciones, y que algunos se escaparon y fueron a Egipto y ahí crearon su propia cultura fuera de la cultura védica. Pero yo estuve mirando cuál es la idea de la cultura egipcia, y ellos aceptan que el alma existe, ¿no? Reconocen eso, que hay alma y que hay reencarnación incluso, ¿no? Entonces, claro, pero ellos especularon también sus propias ideas, ¿no? O sea, entonces, pero fíjense una cosa, ¿no? En los pasatiempos de Krishna,
Cuando Krishna era bebé, Madre Yashoda quería que Krishna evacuara como su bebé, ¿no? Normal, ¿no? Una mamá quiere ver que el niño está saludable y que puede ir al baño, ¿no? Puede evacuar, normal. Entonces, para complacer a su madre, el bebé Krishna evacuó. Y cuando lo hizo, se olió a flores por todos lados. Aroma a flores, bueno, a varios kilómetros la redonda, ¿no? O sea, todo lo que hace Krishna es increíble, ¿no? Maravilloso, ¿no? O sea, Él imita a los humanos. Él no es humano, Él es el Señor Supremo. Pero a ver, le gusta, ¿no? Como diversión imitar a los humanos. ¿Comprenden? Entonces, de esa manera, Krishna es como más accesible para las personas, ¿no? De tener una relación más cercana con Dios. Me acuerdo, un tiempo atrás estaba en Panamá y nos invitaron de la universidad a un debate con profesores, ¿no? Un profesor era ateo y otro era cristiano. Entonces por ahí fue el debate, ¿no? Y la gente hacía preguntas y todo, ¿no? Y una persona, un estudiante, preguntó, bueno, yo no entiendo en la Biblia el Dios, ¿no? El Dios de la Biblia dice que era muy vengativo y que las personas que no lo adoraban los mandó a matar, incluso mujeres, niños y todo eso, ¿no? Aparece eso en la Biblia. Y entonces me dijo, ¿cómo explicas eso? Yo le dije, bueno, deberías conocer un aspecto de Dios más benévolo, ¿no? Y ese es Krishna, ¿no? Es muy, muy benévolo, muy bondadoso, muy accesible, muy humano, ¿no? Y sus actividades son divinas, ¿no? Krishna solamente mataba demonios, nunca mataba personas inocentes, ¿no? Como niños o mujeres se consideran inocentes. Según la cultura védica, una mujer no se le debe matar, aunque haya hecho cualquier cosa, pero no se le mata. Eso dicen los Vedas. Porque son como niños y tienen que estar protegidos por sus superiores, ¿no? Ayer vi que hay una soldada nazi, ¿no? Sí. que cuando veía a una mujer judía más bella le pegaba con púas hasta destrozarle el rostro. Qué demoníaca, ¿no? Y abusaba entonces y cuando la capturaron después de la guerra la mataron, pues, como se dice, pena capital. Ya, bueno, también Krishna mató a una mujer, aunque en los Vedas se dice que no hay que matar mujer porque era un demonio, Putana, ¿no? Había matado muchos niños. Entonces, si una mujer así es muy despiadada y cruel, ¿no? Bien demoníaca, porque eso es bien demoníaco, entonces ahí sí se justifica, ¿no? ¿Verdad? Porque Krishna mismo nos dio el ejemplo, ¿no? Pero cuando Krishna iba a matar a Putana, él cerró los ojos. Y los acharyas dan 3 razones. Una razón es que como era mujer y tenía que matarla porque era demonio, pero como estaba prohibido en los Vedas matar a una mujer, entonces por eso cerró los ojos, para no verla. La otra razón que Krishna cerró los ojos era para darle confianza de que era un niño indefenso, que está dormido, ¿no? Que no rompe un plato, que es fácil de matarlo, pues. Y la tercera razón es que Krishna estaba muy enojado con ella porque había matado muchos niños, chupándole la sangre, dice el Bhagavatam. Entonces, por eso no quería verla tampoco, ¿no? Pero fíjense, Krishna es tan compasivo, tan benévolo, que él le dio un lugar en el mundo espiritual como ayudante de Madre Yashoda, porque le ofreció el pecho. Dijo, bueno, viene como madre a ofrecer el pecho. Aunque su intención no era alimentar a Krishna, sino matarle con su veneno, pero aún así Krishna tomó la parte buena de ella, que está ofreciendo el pecho como madre, ¿no? O sea, Krishna es muy bondadoso, muy compasivo, ¿no? Por eso Uddhava exclamó, Aho, aquí, fíjense que ¿dónde vamos a encontrar un Señor más compasivo que Krishna?
que incluso la hermana menor de Bakasura, Baki es otro nombre de Putana, la hermana menor de Bakasura, ¿ah? Aún así él la liberó, ¿no? Entonces, esa es la esperanza que tenemos, ¿no? Krishna pueda ver lo bueno en nosotros, porque se dice que una persona muy elevada espiritualmente solo ve lo bueno en los demás y lo resalta, ¿no? ¿Ah? Entonces Krishna es el Señor Supremo, entonces Él ve lo bueno en los demás, ¿no? Más que lo malo. Claro que nadie, todo el mundo tiene algo bueno y algo malo, por supuesto, no somos ciegos, pero hay que resaltar lo bueno y no tomar demasiado en cuenta lo malo, porque todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad de mejorar, por supuesto, siempre y cuando quiera, ¿no? Siempre y cuando reconozca sus errores y quiera enmendarlos, se le acepta, ¿no? Esa es la cultura Vaishnava, ¿no? Por ejemplo, Jagai Madhya es el ejemplo, que se les dio la oportunidad de mejorarse, ¿no? De dejar de ser pecadores, pues, ¿no? Y Prabhupada en Kali Yuga todo el mundo prácticamente es Jagai Madhya. Entonces, es un programa de salvar a los Jagai Madhya modernos, ¿no? Mi amigo Javi Das un día me comentó, en Venezuela conocía a muchos políticos, me dijo, por mi trabajo como artista, ¿no? ¿Y qué vas a creer? Todos son borrachos y mujeriegos. Y claro, comedores de carne, pero borrachos y mujeriegos todos. Entonces, ¿qué se puede esperar de los líderes de una sociedad que son así, ¿no? Nada bueno, ¿no? Y eso no solamente en Venezuela, en todos lados pasa eso, ¿no? ¿Comprende? Entonces, bueno, vamos a leer el siguiente verso, ya que el significado es bien cortito. ¿Ah? Parasya Shaktir Vividaiva Shruyate Saubhagviki Gyana Bala Kriyacha. Gracias por recordármelo. Bueno, el verso 28. Asis ripso pura purya navidwaram apanataha tatrapanas tato mrityu pritak tuam ubayashrayam. Luego, cuando él deseó moverse de un cuerpo a otro, se crearon conjuntamente el ombligo y el aire de la partida y la muerte. El ombligo es el refugio de ambos, es decir, de la muerte y de la fuerza separadora. Significado: el prana vayu mantiene la vida y el apana vayu detiene la fuerza viviente. Ambas vibraciones se generan en el agujero abdominal, el ombligo. Este ombligo es la juntura de un cuerpo con otro. El señor Brahma nació del agujero abdominal de Garbhodakasha y Vishnu como un cuerpo separado, y el mismo principio se sigue incluso en el nacimiento de cualquier cuerpo ordinario. El cuerpo del niño procede del cuerpo de la madre, y para separar al niño del cuerpo de la madre se corta la junta umbilical. Y esa es la forma en que el Señor Supremo se manifestó como muchos entes separados. Las entidades vivientes son, por lo tanto, partes separadas en virtud de lo cual no tienen independencia alguna. Es muy interesante, ¿no? O sea, Garbhodakasha y Vishnu dio a nacer a Brahma del cordón umbilical de su ombligo, creció una flor de loto, ahí nació Brahma. Interesante que Vishnu no tuvo necesidad de la ayuda de Lakshmi, la diosa de la fortuna, para engendrar un hijo. Él lo hizo independientemente de ella. En el mundo material eso no es posible. Un hombre no puede tener un hijo sin la ayuda de la esposa.
de la madre, ¿no? Pero como el Señor es trascendental a las leyes materiales, Él puede, sin la ayuda de su esposa, engendrar un hijo, ¿no? Entonces, muy interesante, el ombligo representa, ¿no? Representa el aire de la partida y la muerte. El ombligo es el refugio de ambos, es decir, de la muerte y de la fuerza separadora. ¿Qué tiene que ver la muerte con el ombligo? Interesante, ¿no? A veces las escrituras védicas dan detalles, pero no dan todos los detalles, ¿verdad? Para uno entenderlo más a fondo de qué se trata, ¿no? Prabhupada explica el significado que son aires que se mueven en esa región. El prana vayu se llama, mantiene la vida, el aire vital, ¿no? El alma está flotando en 5 aires vitales en la región del corazón, ¿no? Esos se enumeran en el Bhagavad Gita, esos 5 aires. Pero cuando va a haber la muerte, hay agonía, entonces se dice que los 5 aires donde flota el alma se entremezclan y crean la agonía, crean el dolor, el sufrimiento. Es cuando el alma va a partir del cuerpo. Entonces, hay diferentes aires en el cuerpo y parece que hay un aire que del ombligo sale, ¿no? O sea, la madre y el niño están unidos por el cordón umbilical, ¿no? Y cuando nace el niño tienen que cortar el cordón umbilical. Pero cuando Krishna nació, saben la historia, ¿no? De que se fue llevado de la cárcel de Kamsa a Gokula, ¿no? Y fue cambiado por una niña. Pero al día siguiente, Nanda Maharaj llamó a los brahmanas para hacer la ceremonia Yata Karma. Yata Karma es la ceremonia de cortar el cordón umbilical. Pero no había ningún cordón umbilical. Porque Krishna no nació del vientre. ¿Me explico? Aparentemente estaba en el vientre porque, bueno, se vio embarazada, ¿no? Devaki, ¿verdad? Se vio como embarazada Devaki. Pero eso se dice en el Bhagavatam que Krishna primero entró en el corazón de su padre, ¿cómo se llama? Vasudeva. Y su padre Vasudeva inició a su esposa Devaki y Krishna entró en el corazón de ella y entró a su vientre de esa manera. Así se da en la descripción, ¿no? De cómo Krishna decidió venir. Y los semidioses venían a la cárcel a ofrecer oraciones a Krishna en el vientre, ¿no? Entonces, pero Krishna está imitando a los humanos. Él no necesita estar en el vientre para nacer en este mundo. Simplemente como en este mundo así se hace, entonces Él imita como los humanos lo hacen. ¿Me explico? Pero cuando apareció ante sus padres, Él no tuvo que salir del vientre de la madre, como los niños humanos lo hacemos. Él apareció con 4 brazos, con ropa y con joyas y todo, ¿no? Para darles a entender que Él no era un humano común, ¿no? Como los demás. Y de ahí se volvió bebé por el pedido de su madre, ¿no? Porque quería tener una relación como madre con Él, ¿no? Entonces, Krishna es misterioso. No crean que es fácil entender a Krishna. Es la cosa más difícil. Por eso Prabhupada dijo una vez, no traten de entender a Krishna, tan solo ámenlo. Entonces, es muy interesante que Prabhupada dice que todos nosotros somos partes separadas de Krishna. O sea, así como Brahma, ¿no? Que nació del cordón umbilical de Krishna, que todos de alguna manera tenemos una conexión con Krishna como partes separadas de Él. Y por lo tanto, en virtud de lo cual no tenemos independencia alguna. Porque aunque uno puede decir yo soy independiente, tengo libre albedrío, pues no quiero depender de Krishna. Igual depende de Krishna aunque no quiera.
Porque en el mundo material todo el mundo necesita alimentos. ¿Y quién provee los alimentos? ¿Ah? ¿Quién puso la potencia en la semilla para que crezca una planta? ¿Quién puso la lluvia, el sol para que eso suceda? O sea, en todo aspecto de la vida, en cada momento somos dependientes de todo, incluso para existir. Entonces, la supuesta independencia es simplemente una ilusión que uno crea en su mente para creer que puede hacer lo que quiere, pero realmente hay semidioses que están observando todo lo que hace cada ser vivo, ¿no? ¿No? Hasta cuando va al baño necesita la ayuda no hay privacidad aquí, no hay. Uno piensa, bueno, privacidad, ¿no? Está el aire, el sol, ¿no? Mitra cuando vas al baño, todos saben lo que, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, ¿dónde está la independencia? Falsamente creamos una supuesta independencia, ¿no? Entonces, toda la idea de volverse consciente de Krishna es saber cómo funcionan las cosas en el mundo material y cómo somos dependientes a cada paso en todo aspecto. Entonces uno elimina así la ilusión de creer que uno es, ¿no?, separado, independiente. Bueno, somos partes separadas de Krishna. Hay dos expansiones de Krishna, Swamsa y Vibhinamsa. Swamsa es cuando él personalmente se expande, o sea, Vishnu Tattva, nivel de Dios, ¿no? Y el otro es Vibhinamsa, que somos partes separadas, las jivas, las almas condicionadas al mundo material. Pero también están las almas liberadas en el mundo espiritual, que son la mayoría, obviamente. Aquí estamos la minoría en el mundo material. Esas almas liberadas en el mundo espiritual también son dependientes de Cristo. Para su propia felicidad y eternidad dependen de la misericordia de Cristo. ¿No es así? O sea, son infalibles porque están en el mundo espiritual, ¿no? No depende. El Bhagavata dice que hay dos clases de entidades vivientes, las falibles y las infalibles. Las falibles están en el mundo material y las infalibles están en el mundo espiritual, las que son liberadas, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho de qué estudiar, mucho de qué aprender, ¿no?, de todos estos temas, y es bueno que tengamos una mente más filosófica para indagar, averiguar, ¿no?, más detalles de la filosofía de la conciencia de Krishna. Leer a diario el Srimad Bhagavatam es muy importante, en nuestro medio de conquista. ¿Conquistar qué? Y conquistar la ilusión de la ignorancia que cubre nuestro ser, que nos hace creer ser independientes de Krishna, ¿no?, que somos cuerpos y mentes materiales. Eso es la ilusión más grande de este mundo, ¿no? Entonces, solo las personas muy afortunadas se vuelven conscientes de Krishna, ¿no? Porque si todo el mundo fuera afortunado, todo el mundo aceptaría la conciencia de Krishna, ¿no? Y esa fortuna, ¿de dónde viene? Algo hicieron para recibirla, ¿no? Actividades piadosas de vidas pasadas. Pero no cualquier actividad piadosa espiritual. Porque hay tres tipos de actividades piadosas. Bhogam Mukhi Sukriti, Moksham Mukhi Sukriti y Bhaktim Mukhi Sukriti. Bhogam Mukhi Sukriti quiere decir actividades piadosas que producen bienestar material. Si alguien fue muy caritativo en su vida, abrió escuelas, hospitales, qué sé yo. Entonces el resultado, Bhogam Mukhi, que tiene facilidades para disfrutar más de la vida material, Bhogam Mukhi Sukriti. Y Moksham Mukhi Sukriti son actividades piadosas que producen liberación impersonal, como meditar en el Brahman impersonal, hacer austeridades, ayunos, con ese fin, se consideran actividades piadosas también. Pero Bhakti Mukhi Sukriti quiere decir actividades piadosas que producen Bhakti. ¿Y cuáles son esas actividades piadosas que producen Bhakti? Si uno
¿no? Entró a un templo y vio que todo el mundo se agachó, él también baja la cabeza, ¿no? Para imitar lo que hacen los demás, ¿no? O ve la deidad y le gusta, ¿no? Qué bonitos. Nada más decir qué bonito ya hizo servicio devocional. Prabhupada dice que cuando la gente compra los libros y ve las pinturas en los libros y la aprecia, qué lindo. Ya con eso están apreciando a Krishna. Entonces ya con eso se anota su cuenta. ¿Qué decir si leen el libro y se benefician con ello, por supuesto, ¿no? Una vez un devoto le preguntó a Prabhupada, Vaikuntanath, ¿no? Lo conocí, fue a Venezuela hace muchos años. Él le preguntó a Prabhupada, Prabhupada, estamos distribuyendo tantos libros, pero si la gente no tiene un maestro espiritual, ¿cómo van a poder liberarse? ¿Y saben lo que le dijo Prabhupada? El hecho de leer los libros, esa es su iniciación. Claro, no debemos caer en la onda Ritwik, ¿no? De que, ¿no? Ahora tenemos en la Ciudad de México esa onda, ¿no? Nueva onda. Cualquier bhakta nuevo puede ser discípulo de Prabhupada, ser iniciado por Prabhupada. Todos somos discípulos de Prabhupada en el sentido que Prabhupada es el maestro instructor pues, más relevante, más importante en ISKCON, obviamente, ¿no? Porque todo el mundo lee sus libros. Pero de ahí a la idea de que uno puede ser iniciado ahora vía Goloka, ¿no? ¿No? Con Prabhupada, no. Tiene que haber una aceptación. Y aunque Prabhupada a veces lo hacía de lejos, lo hacía por carta o por teléfono. Decía, el presidente tal lo recomienda, lo acepto, hay una aceptación y aquí le mando la yapa, aquí le mando el nombre. O sea, si no hay una aceptación, ¿cómo va a saber que fue iniciado? No es algo que uno se imagina. Está bien, es bonita imaginación, ¿no? Prabhupada me inició, es bonita imaginación, pero es imaginación, no es real, ¿no? Porque tradicionalmente, cuando el maestro espiritual parte de este mundo, delega ese poder a sus discípulos para que continúen con el proceso del Guru Parampara, la continuidad, ¿no? Ese es el proceso tradicional que ha sido desde épocas remotas, milenarias, ¿no? Así fue como funciona, ¿no? Pero como se han caído varios gurús, eran muy jóvenes, estaba empezando todo este asunto, entonces por ahí surgió la filosofía Ritwik como para, ¿no? Porque el líder de ellos dijo, si no hubiera habido la caída de gurús, no existiría la filosofía Ritwik. Es como una reacción extrema a un problema, ¿no? Que pasó en ISKCON, ¿no? Entonces, bueno, o sea, pero ¿por qué le estaba yo diciendo esto? Porque Prabhupada dijo, esa es su iniciación, leer los libros. Obviamente su inicio de la vida espiritual al leer los libros es su inicio, pero no que están siendo iniciados. Hay que entender bien porque los Ritwik pueden agarrar esa frase para decir, bueno, por leer los libros ya estás iniciado. ¿Comprende? Pero en los mismos libros, Prabhupada dice que uno tiene que acercarse a un maestro espiritual, indagar sobre la verdad y servirlo y ser iniciado por él, eventualmente. Entonces, pero como Prabhupada siendo muy optimista, digamos, en el sentido de animar a los discípulos a entender que, bueno, por leer mis libros están iniciando su vida espiritual, esa es su iniciación. Pero eso no quiere decir que no necesitan ser iniciados por un maestro espiritual, y eso vendrá a lo mejor en su siguiente vida, porque, ¿me explico? O sea, la belleza del Bhakti Yoga es que una vez que alguien lo empieza, tiene el éxito asegurado. ¿Por qué? Porque si en esta vida alguien hizo un poquito de servicio devocional, leyó los libros de Prabhupada, ¿no? ¿Verdad? Leyó la palabra Krishna, ¿no? Se llama Ayata Sukriti.
sin entender mucho de qué se trata, ¿no? Recibió un beneficio, ¿no? O sea, alguien vino al templo, comió prasada, vio las deidades, escuchó el mantra Hare Krishna, leyó los libros. Eso se toma en cuenta. Y la siguiente vida va a continuar. Tiene la oportunidad de continuar haciendo más servicio. Se va acumulando, se va acumulando. Y cuando se llega al 100%, ya la hizo, ya regresa con Krishna, ¿no? Al mundo espiritual. Y en cambio, el karma, que se dice que es anadi, no tiene comienzo porque ocurrió antes de que se creara el mundo material. En el momento en que las almas sutilmente desearon disfrutar aparte de Krishna, se empezó el karma en forma sutil. O sea, el karma empezó antes de la creación del mundo material y por eso se llama anadi, sin comienzo. Porque comienzo quiere decir fecha en la historia, eso es comienzo. Y como no hay fecha en la historia, se dice que el karma de las almas es anadi, es sin principio. Pero puede llegar a su fin. Es paradójico, ¿no? Algo que no tiene comienzo puede llegar a su fin, y algo que tiene comienzo, que el bhakti, no tiene fin. Es para siempre. Pero el karma, aunque no tiene principio, puede terminar. Karmani nirdahati kintu cha bhakti vajam, dice el Brahma Samhita, que por ejecutar el servicio devocional uno puede eliminar todos los karmas, ¿no? Tanto malos como buenos también, porque el buen karma también es un impedimento, porque uno se apega, ¿no?, al buen karma. Buen karma quiere decir tener, digamos, dinero, tener belleza física, tener inteligencia, comodidades materiales, etc. Eso es buen karma. En cambio, mal karma, dice el Néctar de la Devoción, es nacer con enfermedades crónicas, tener, ser feo, ser pobre, etc. Eso es tener mal karma. Algo malo hizo en otra vida. ¿Comprende? Entonces, tanto el bueno como el mal karma hay que superarlos. O sea, no apegarse al buen karma tampoco, ¿no? Una vez un devoto estaba llevando unos devotos peregrinos visitando lugares sagrados en Vrindavan y se metieron a bañarse en el río Yamuna. Y el devoto les preguntó: ¿ustedes saben la diferencia que hay entre bañarse en el río Ganges y en el río Yamuna? Bueno, sí, nos purificamos, ¿no? Aquí el Yamuna se dice que es 100 veces más, ¿no?, purificador. Sí, el devoto dijo, es correcto, pero hay una cosa más. ¿Y qué es? Bueno, cuando te bañas en el Ganges te libras de tus malos karmas, pero cuando te bañas en el río Yamuna te libras de tus malos karmas y de los buenos también. Y empezaron varios a salirse del río. No queremos malos karmas, pero sí queremos buenos karmas. Y eso también apego material, pues, ¿no? Y la idea es salir de esa karma, ¿no? Hay karma, akarma y vikarma, ¿no? Vikarma son actividades prohibidas que traen sufrimiento, traen malas reacciones. Y el karma es la actividad, pues, ¿no?, que se ejecuta regularmente, ¿no?, ya sea trabajo, etc. Y el akarma es una actividad que no te produce ni bueno ni malo. Ese es bhakti, servicio devocional, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a parar aquí. Si hay algún comentario o preguntas. ¿Algún comentario? Mitra terminó el pasatiempo de Shavana Muni cuando uno de los soldados, que no me acuerdo cuál se llama, Rey, pinchó el tallo del otro donde él estaba meditando porque vio como una luz. Ah, sí. ¿Y qué tuvo que ver Mitra ahí? Porque todos se constiparon. Ah, todos ellos se constiparon por ofender al sabio. Se quiere decir que Mitra intervino ahí para crear esa constipación. Sí, tenía ahí un acuerdo con Shavana. Hay que estar bien con Mitra, entonces no hay que ofender a ningún sabio. Y después
Sí, para calmarlo al sabio. Pero qué interesante que en ese pasatiempo del Bhagavatam, aparece en el Bhagavatam, que los Ashwini Kumara, que son los médicos celestiales, quisieron ayudar al sabio Chavana y crearon un lago con hierbas y cosas y entraron junto con él. Él era un anciano y se casó con una jovencita. O sea, el padre la ofreció para evitar que el sabio le eche una maldición, porque su hija le pinchó el ojo accidentalmente, no fue adrede, ¿no? Pero claro, el sabio cómo iba a estar con una esposa tan joven, o sea. Entonces los Ashwini Kumara quisieron ayudarlo de buena onda y se metieron con una parte del sacrificio. Obviamente, se metieron al lago con él y salió jovencito, salió joven, Chavana Muni se rejuveneció. Y entonces, claro, estaba feliz porque ya podía disfrutar con la esposa, ¿no? Siendo joven. Y cuando el papá de ella vino a visitarlos, la vio con este joven y le echó tremendo regaño. Mira, estás siendo infiel a tu esposo. No, ese es mi esposo. O sea, me lo rejuvenecieron. Y después también se dice que Rishabhadeva, cuando él evacuaba 100 kilómetros a la redonda, Se escuchaba el aroma de flores, fragante. Claro, pues es un avatar, ¿no? Es un avatar de Krishna. Entonces, bueno, pero nosotros no estamos en esa categoría. Prabhupada dice que en la primera guerra mundial hubo tanta hambruna que los soldados tuvieron que comer su propio excremento. Imagínense, para sobrevivir. No, y ha habido, por ejemplo, en los Andes hubo un avión que ¿no? Tuvo un accidente y la gente tuvo que comerse a los muertos para sobrevivir ahí en el hielo, ¿no? En la nieve, ¿no? Y Prabhupada critica a un ex primer ministro de la India que bebía su propio orine, supuestamente porque era saludable. Prabhupada criticó eso, Dios. Eso también se dice que el excremento tiene también ciertos minerales y como el fósforo y otros minerales, entonces ¿por qué no come también su excremento? Es una terapia ayurvédica. Tomar el propio orina es una terapia ayurvédica. Pero no seguimos eso. Prabhupada no estaba de acuerdo. Eso es muy bajo, ¿no? Muy asqueroso. Se puede tomar la orina de la vaca. Para los que tienen problemas del hígado se recomienda el orina de la vaca, no la leche de la vaca. Los que tienen problemas de hígado no deben tomar leche, pero sí la orina de la vaca. Eso está en el Ayurveda también, ¿no? Hay tanta información para estudiar y conocer y averiguar. Y luego debemos saber por lo menos un poquito de todo. Y mucho de Krishna. Un poquito de todo. Prabhupada sabía tanto de tantas cosas, ¿no? Ayer leí una anécdota de Prabhupada que me dejó totalmente ¿no? Asombrado. Prabhupada le estaba enseñando a los devotos a cocinar. Estaba cocinando para que ellos vieran. Entonces Prabhupada le había dado instrucción a los devotos que no usen la misma cuchara para diferentes preparaciones, para que no quede algo de una preparación en la otra. ¿No? Diferentes cucharas. Si está cocinando 2 o 3 cosas, pues una cuchara para cada cosa. Hay tanto que aprender de Prabhupada que no sabemos sobre la cocina y alimentación y todo eso. Pero Prabhupada estaba usando la misma cuchara, revolvía, la subía así hasta el hombro y después la metía en la otra preparación. Entonces la devota que estaba con Prabhupada le preguntó: Prabhupada, usted nos enseñó que no vamos a usar la misma cuchara para revolver la otra, como y Prabhupada le dijo: que tú no viste, ¿no? ¿Qué cosa, Prabhupada? Que yo subía la cuchara, Krishna estaba sentado en mi hombro y yo le subía la cuchara para que probara la preparación. Entonces por eso no hace falta usar otra cuchara o lavarla antes de usarla para la otra preparación. Los otros quedaron así: ¿cómo? Asombroso, ¿no? En Venezuela mismo, cuando Prabhupada estuvo, lo vi con mis propios ojos, que el plato de Krishna salió del altar y Prabhupada llamó al pujari y del
el mismo plato de Krishna, Prabhupada empezó a probar cada preparación para saber si lo hicieron bien. Prabhupada, quiero asegurarme que cocinaron bien para Krishna, ¿no? Pero no hay que imitar eso. Obviamente que no. No estamos al nivel de Prabhupada pero digamos, podemos entender, ¿no? Que un devoto puro de ese calibre, de ese nivel, no está bajo las reglas que nosotros debemos seguir, pues, ¿no? Seguir y no imitar, hay una diferencia entre seguir e imitar, ¿no? Es muy importante diferenciar eso. Debemos seguir los pasos de los acharyas previos, pero no imitar sus actividades, ¿no? Por ejemplo, ahí en el Chaitanya Charitamrita se menciona a un Vaishnava puro que jugaba los dados y mientras jugaba los dados cantaba Hare Krishna y se reía. ¿Ah? Eso no quiere decir que nosotros podemos imitar eso, pero quiero decir, a un cierto nivel espiritual ya no está uno bajo esas reglas externas, ¿no? Entonces tenemos más entender la esencia de la conciencia de Krishna. A veces nos queda mucho en las formas y no en la esencia. Es muy importante eso. Bueno, muy bien, muchas gracias por su paciencia, escuchar. Srila Prabhupada Ki Jai, Gaura Premanandi, Hari Hari Bol.